Mi novio me dejaba trabajar todo el día mientras él salía con mis amigas sin que yo lo supiera, así que le tiré sus cosas al río y le reventé su computadora. Mi historia comienza como la de muchas otras, con una relación aparentemente perfecta. Conocí a Fabián hace poco más de 2 años, en una fiesta organizada por una amiga común. Desde el primer momento, su personalidad me cautivó. Era simpático, seguro de sí mismo y, lo más importante para mí, parecía estar completamente interesado en mí. Nos conocimos un sábado y desde el principio comenzó a hacerme sentir especial, siempre con gestos pequeños pero significativos. Al principio, la relación fue como un sueño. Nos veíamos casi todos los días, pasábamos horas conversando sobre cualquier cosa, desde cosas triviales hasta nuestros sueños más profundos. Él siempre me apoyaba en mi trabajo y me animaba a seguir adelante, lo que me hizo sentir más conectada con él. Sin embargo, en cuanto mi carrera empezó a despegar, las cosas comenzaron a cambiar. Yo estaba completamente enfocada en mi trabajo, y las horas que pasaba en la oficina comenzaron a alargarse. Empecé a trabajar más de 10 horas al día, en ocasiones los fines de semana, para cumplir con todos mis objetivos. Fabián, por otro lado, tenía un horario mucho más flexible. Él trabajaba de 9 a 5, y aunque su trabajo no le exigía el mismo nivel de compromiso que el mío, nunca parecía estar tan ocupado como yo. Por eso, no me preocupó al principio cuando mencionaba que pasaba tiempo con mis amigas mientras yo estaba trabajando. Pensaba que no era nada raro, que todos se conocían y que no había motivo para inquietarme. La primera vez que realmente me hizo dudar fue un sábado por la noche, cuando llegué a casa después de un día largo de trabajo y encontré una foto en su teléfono. Era una foto de Fabián y Laura, una de mis amigas más cercanas, abrazados en una fiesta. Estaba claro que se habían divertido, pero lo que me hizo cuestionar la situación fue el hecho de que yo no había sido invitada, y mucho menos había sido informada de esa reunión. Cuando le pregunté al respecto, Fabián simplemente se encogió de hombros y me dijo que había sido una fiesta improvisada. Me lo explicó de manera tan casual, como si fuera algo sin importancia, pero yo no pude evitar sentir que algo no encajaba. Sin embargo, dejé pasar el asunto, no quería parecer paranoica. A medida que pasaban las semanas, más situaciones empezaron a hacerme sentir incómoda. Fabián comenzó a salir con más frecuencia, y siempre lo hacía con mis amigas, especialmente con Laura. No es que no me gustara que mi novio tuviera su propio círculo de amigos, pero la cercanía que tenía con Laura me empezó a incomodar. A veces, incluso me enteraba de salidas o reuniones de las que yo no había sido informada, y eso comenzaba a parecerme raro. Lo más inquietante fue cuando, un día, llegué a casa antes de lo habitual y los encontré a los dos en el sofá, viendo una película juntos. Al principio, traté de mantener la calma. Me saludaron con una sonrisa, pero algo en sus miradas me hizo sentir que estaban escondiendo algo. Cuando le pregunté a Fabián cómo había ido su día, no supo responderme de inmediato, y esa falta de sinceridad me molestó aún más. Pero no fue solo eso. A menudo me encontraba a Fabián con actitud distante, como si estuviera preocupado o tenso, y no me explicaba por qué. De alguna manera, él comenzó a actuar como si mis logros profesionales fueran una molestia. Como si al tener yo una carrera exitosa, él se sintiera relegado. Empecé a sentirme culpable por trabajar tanto, por no estar en casa para él, pero también notaba que mis dudas sobre su comportamiento crecían. Todo llegó a un punto de quiebre una noche de viernes. Había terminado un proyecto importante en el trabajo y decidí que, al fin, pasaría una noche tranquila con Fabián. Le pregunté si quería hacer algo, si le apetecía ver una película o simplemente cenar algo juntos. Me dijo que no podía, que tenía planes con Laura. Me sentí frustrada, porque era como si cada vez que trataba de pasar tiempo con él, algo más importante para él surgía. ¿Qué estaba pasando entre ellos? Esa noche, me decidí a hacer algo que nunca imaginé que haría. Sabía que Fabián había dejado su computadora en la mesa del salón, como siempre lo hacía. Cuando entré a la habitación, encontré algo que no podía ignorar, una conversación en su correo, que no dejaba lugar a dudas. Eran mensajes de texto entre Fabián y Laura, y la naturaleza de sus palabras era más que amistosa. Había algo más que solo amistad allí. Comentarios insinuantes, bromas sobre lo que harían la próxima vez que se vieran, y hasta un «te extraño» en medio de la conversación. Eso fue lo que me rompió. En ese instante, decidí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando.
Mi enojo se desbordó. Me sentía traicionada, humillada, y todo ese tiempo en que había estado trabajando sin saber lo que sucedía me parecía ahora completamente injusto. Fabián estaba con Laura mientras yo luchaba por mantener mi carrera y nuestra relación. No dije una palabra. En lugar de confrontarlo de inmediato, decidí actuar. Tomé sus cosas, una a una, y las tiré al río, donde él solía ir a correr los fines de semana. Su ropa, sus libros, sus objetos personales. Lo único que no pude tirar fue su computadora, así que la llevé a la mesa del salón y la reventé con un martillo. No sé qué me pasó en ese momento. El dolor, la rabia, la traición, todo explotó. Cuando Fabián llegó a casa esa noche, me encontró de pie, mirándolo fijamente. No necesitaba palabras para que entendiera lo que había hecho. La mirada en su rostro cuando vio todo lo que había destruido me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba completamente desconcertado, pero sobre todo, sabía que no tenía excusas. Fabián intentó defenderse, pero su culpabilidad era tan obvia que no podía engañarme. Me dijo que nunca fue su intención hacerme daño, que solo había estado buscando algo de diversión, pero esas palabras no hicieron nada para calmar mi enojo. La verdad es que su arrepentimiento me parecía falso, porque no había mostrado ningún tipo de preocupación por mi bienestar hasta ese momento. Mis amigas, que siempre me decían que Fabián no era el tipo de hombre para mí, ahora tenían razón. Me di cuenta de que había sido yo la que había estado cegada por la idea de una relación perfecta. Después de esa noche, decidí poner fin a la relación. No necesitaba más explicaciones ni excusas. Fabián intentó varias veces hablar conmigo, pero no había vuelta atrás. Estaba rota, pero más fuerte que nunca. No solo porque me había vengado, sino porque había aprendido una valiosa lección sobre lo que merezco en una relación. Después de que Fabián se fue, de esa noche tan intensa en la que destruyó todo lo que había sido parte de nuestra relación, me quedé sola en la casa. No estaba triste ni con miedo, estaba enojada, pero a la vez liberada. La soledad que había sentido durante toda la relación, esa sensación constante de estar ignorada, se transformó en una nueva energía. Había sido incapaz de ver lo que estaba ocurriendo cuando estaba sumida en la rutina diaria, trabajando y confiando en que él estaba a mi lado. Ahora, sin su presencia, sentí que por fin podía respirar. Pasaron los días y la indignación no se fue, pero comencé a ver las cosas con mayor claridad. Lo que más me dolió no fue solo que me hubiera engañado con mi amiga, sino que me había usado como una excusa para cubrir su egoísmo. La relación, por más que intentara justificarlo, nunca fue lo que parecía ser. Y aunque había terminado con él, no pude evitar pensar en todo lo que había perdido durante ese tiempo, mi confianza en él, las horas de trabajo que había sacrificado y, lo más importante, la paz mental que ahora tanto valoraba. Los primeros días después de su partida fueron una mezcla de emociones encontradas. Había días en los que sentía alivio, como si una pesada carga hubiera desaparecido de mi espalda, pero también había momentos de tristeza. La soledad se hizo más presente, especialmente cuando mis amigas me llamaban y me preguntaban qué había sucedido entre Fabián y yo. No les conté todos los detalles, solo les mencioné que había sido un proceso de toma de decisiones difíciles, pero ellas ya sabían lo que había ocurrido. Habían estado advirtiéndome sobre él durante meses, y yo había preferido ignorar sus advertencias. Lo que sí pude ver ahora, después de todo lo sucedido, es lo lejos que había llegado para complacer a alguien que, en realidad, nunca me valoró. A los pocos días, me sumergí en mi trabajo con más intensidad que nunca. Me concentré en mis proyectos, tomé nuevas responsabilidades y comencé a reconectar con viejos amigos que, durante la relación, se habían ido quedando en segundo plano. Estaba decidida a demostrarme a mí misma que podía superar esto y que no necesitaba a nadie más para ser feliz. Mi carrera, que antes sentía como una carga por el tiempo que me absorbía, se convirtió en mi refugio. Descubrí que, a pesar de los altibajos emocionales que había experimentado, el único amor constante en mi vida era el que tenía por mi trabajo y por mí misma. A pesar de mi determinación por seguir adelante, había una parte de mí que aún buscaba respuestas. Me enfrenté a la incomodidad de tener que preguntarme cómo pude haber sido tan ciega. Pero me di cuenta de que no había necesidad de buscar explicaciones donde ya no importaban. La verdadera respuesta estaba en lo que aprendí de la situación: nadie tiene el derecho de hacerme sentir menos por mi dedicación a mi vida profesional, y nadie puede tomar por sentado mi confianza. Decidí hacer un esfuerzo consciente para no quedarme atrapada en el pasado.
Le conté a algunas amigas cercanas lo que había pasado, sin entrar en detalles sórdidos. Les expliqué cómo me había dejado llevar por una relación que no era sana. En esas conversaciones, me di cuenta de que ya no sentía rencor hacia Fabián. El enojo se estaba disipando, y lo que quedaba era una profunda sensación de alivio por haber puesto fin a algo que ya no funcionaba. Pasaron varias semanas antes de que volviera a ver a Fabián. Durante ese tiempo, dejé de recibir mensajes suyos. Después de la última vez que intentó contactarme para disculparse, lo bloqueé de todas mis redes sociales, de mi teléfono y cualquier otro medio en el que pudiera intentar llegar a mí. Mi vida volvió a encontrar una normalidad tranquila, aunque no exenta de momentos de reflexión. Pero una tarde, me encontré con él. Fue una coincidencia incómoda. Estaba en una cafetería, esperando a una amiga, cuando vi su figura entrar por la puerta. Mi primer impulso fue salir corriendo, pero me quedé allí, sentada, mirando el café que aún no había tocado. Fabián me vio casi al instante, y su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y remordimiento. Se acercó lentamente y, por un segundo, no supe si debía hablarle o ignorarlo por completo. Finalmente, opté por mirarlo fijamente. No necesitaba que me pidiera perdón, ya no me importaba. Lo que me preocupaba era que él todavía no entendiera el impacto que había tenido su traición en mi vida. Marcela, dijo con voz temblorosa. Siento mucho lo que pasó. No supe cómo manejarlo y ahora me doy cuenta de lo mal que lo hice. Lo miré, pero en lugar de sentir rabia, sentí una inmensa paz. No me interesa lo que tengas que decir, le respondí sin levantar la voz, pero con firmeza. Lo que pasó está en el pasado. Ya no me importa. Ya no eres parte de mi vida, y eso es lo único que importa. Fabián se quedó en silencio. Podía ver que esperaba algo, quizás una disculpa o alguna reacción emocional, pero ya no había nada de eso en mí. Había cerrado esa puerta de forma definitiva. Me levanté de mi asiento, sin mirar atrás, y me fui. No volví a saber nada de Fabián después de ese encuentro. Para mí, su historia había terminado hace mucho tiempo, pero el encuentro sirvió para reafirmar mi decisión. No me arrepentí ni de una sola acción que tomé, no de destruir su computadora, ni de tirar sus cosas al río. Todo lo que hice fue una manifestación de mi necesidad de recuperar mi vida, de volver a ser yo misma sin la sombra de su deslealtad sobre mi cabeza. Con el tiempo, mi vida siguió adelante. Volví a encontrar la confianza en mí misma y, más importante aún, aprendí a poner límites saludables. Aprendí a no permitir que otra persona jugara con mi tiempo y mis emociones. Mi carrera siguió creciendo, y me rodeé de personas que realmente me apoyaban. Fabián, por su parte, quedó atrás. A veces me encuentro pensando en lo que habría sido si las cosas hubieran sido diferentes, pero esas preguntas ya no me duelen. He aprendido que, al final, lo que realmente importa es cómo me valoro a mí misma.